Bendiciones, damos continuación a este servicio poderoso. La presencia del Señor de verdad que es fuerte en nuestras vidas y en este tiempo. Así que mire, vamos a pasar con la palabra del Señor, con un tema poderoso, pero antes de pasar con ese tema poderoso, antes de nosotros poder continuar, yo quiero hacer unos anuncios rapidito para que, mire, nos mantengamos en sintonía de las cosas que están sucediendo en su iglesia, ¿verdad? Y así que nosotros continuamos con los discipulados los miércoles de 7 a 8 de la noche. Mire, discipulados poderosos donde hablamos palabra del Señor y donde estudiamos un poquito más a profundidad, ¿verdad? Y a mantener lo que usted lo pueda entender y llevarlo a su vida personal, ¿verdad? Así que conéctese, aprenda de esos discipulados. Si usted no ha visto el de la semana pasada, el miércoles pasado, mire, yo le exhorto a que usted lo pueda ver. Hablamos de testimonios personales, de experiencias personales que sucedieron en nuestra vida, mire, como un viento recio, ¿verdad? Ese es el del miércoles pasado, así que yo le exhorto a que lo vea, que va a ser de edificación a su vida. Y también continuamos con las oraciones en la mañana, a las 4 de la mañana con Camino Vivo Global. Miren, necesitamos levantarnos en la brecha, pararnos en la brecha por nuestras familias, por nuestra ciudad, mire, para que hayan rompimiento. De eso es lo que ha tratado esta semana, esas oraciones en la mañana, de rompimiento. Y así uno se levanta con el poder de Dios para comenzar un nuevo día, un nuevo amanecer, pero en la presencia del Señor y bajo su cobertura. Camino Vivo Global, así que conéctese y lo va a poder ver. Pero continuamos ahora con lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a hacer una oración breve para que así podamos todos, mira, recibir de esta palabra y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir esta palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este tiempo, Señora. Porque a pesar de todo lo que podemos pasar durante esta semana, Señor, podemos llegar a tu presencia, podemos escuchar de tu palabra, Señor. Ahora yo te pido en esta hora, Padre, que los corazones estén dispuestos a escuchar y a recibir tu palabra, Padre, que caiga en una tierra fértil para que pueda crear frutos, Señor Padre, esta palabra. Te damos gracias por esta oportunidad. Espíritu Santo, haz lo que tú has venido a hacer, Padre. Te invitamos a que tú estés aquí con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Así que damos comienzo a lo que es la palabra. Mire, y ya estamos en el mes a finales del mes de febrero, ¿verdad? Ya este es el último día del mes de febrero, febrero 28, ¿verdad? Así que, y si me equivoco, porque tengamos un día más que sea 29, pues me perdona, pero yo creo que este es el último día, ¿verdad? Así que estamos ahí ya comenzando casi lo que es el mes de marzo. Y entonces me da gracia porque uno como que se confunde a veces, pero uno como que analiza las cosas, ¿verdad? Pero continuamos. Ya estamos ahí en el casi comenzando, como quien dice, el mes de marzo, ¿verdad? Y a 40 días más o menos de lo que es la crucifixión de Cristo, la pasión, la vida de Cristo, ¿verdad? Semana Santa. Y yo pensaba en lo que, en lo que son esos 40 días, ¿verdad? Y todo lo que va a ser cuando nosotros celebramos lo que es Semana Santa. Jesucristo, su ministerio, su vida, ¿verdad? Y es algo que realmente como nosotros como cristianos, mire, debemos seguir de cerca y ver la vida de Jesucristo, de cómo se desarrolló su vida, su ministerio. Eso es algo bien interesante, ¿verdad? Y hoy yo les voy a estar predicando acerca del tema preparándose para el ministerio. Preparándose para el ministerio. Mire, y ya sea usted, otra persona, familiar, mire, cuando tenemos ese llamado del Señor, hay una preparación que debe suceder para que nosotros podamos entrar en ese ministerio y en ese llamado, ¿verdad? Pues Jesucristo pasó lo mismo. Él pasó por esa preparación, ¿verdad? Y yo quiero hacerles una anécdota antes de continuar, ¿verdad? Porque usted puede tener un llamado, yo tengo un llamado, su hijo puede tener un llamado, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos comenzar ese llamado, o cuando nosotros queremos comenzar ese llamado, queremos, mire, caminar en pos de ese llamado, mire, se presentan cosas en nuestra vida,
¿verdad? Hay cosas que suceden que van a hacer que nosotros pensemos, ¿estaré yo haciendo lo correcto? ¿Estaré yo caminando en el llamado? O van a haber cosas que se van a presentar también que lo que van a hacer es quererte desviar del llamado que el Señor hizo a tu vida, ¿verdad? Porque no se da cuenta usted en ocasiones cuando usted dice, por ejemplo, mire, yo voy a hacer un compromiso con el Señor de que yo voy a orar más en la mañana, voy a sacar más tiempo de oración, yo voy a sacar más tiempo de la lectura de la palabra. Y cuando usted decide hacer eso y usted comienza, ahí es que empiezan a llegar, mire, todo tipo de tentaciones. Llega esto, llega lo otro. Tengo un cansancio encima que no me puedo levantar. Hoy, en esta semana, fue demasiado el trabajo que llegué tan tarde a la casa. Mire, que lo único que quiero es ir derechito a la cama, ¿verdad? Llegan todas esas cosas a nuestra vida cuando nosotros decidimos caminar y hacer el compromiso de seguir el llamado de Dios en nuestra vida. Mire, y eso sucede porque me ha sucedido a mí, le ha sucedido segurísimo a otras personas también. Así que si usted eso le ha sucedido, mire, ponga comentarios ahí, diga, mire, a mí me ha sucedido eso. Yo he decidido hacer esto, seguir en pos de Cristo, pero me ha pasado esto. Y ha venido este tipo de tentación y todo, ¿verdad? Pues mire, no estamos muy lejos de lo que le pasó a Cristo. No estamos muy lejos de lo que le pasó a Jesucristo, porque Jesucristo, ¿verdad? Él pasó tentaciones también, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice que Él pasó 40 días en el desierto y que en el último día Él fue tentado, dice la palabra del Señor. Y de eso yo les quiero hablar hoy, de lo que pasó Jesucristo en el desierto. Pero antes de yo quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Y una explicación, porque mucha gente puede tener un poquito de confusión cuando hablamos de tentación y de pecado, ¿verdad? Hay una diferencia en lo que es la tentación y lo que es el pecado. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Mire, porque tentaciones vamos a tener en todo momento. Tentaciones van a estar ahí presentes en todo momento. Mire, nosotros tenemos un archienemigo, un enemigo, un adversario, mire, que nos está estudiando diariamente. Él no pierde ningún minuto de su vida y de su trabajo en yo estar jugando. Él está pendiente a todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y entonces él trae todas esas situaciones a nuestra vida, ¿verdad? O viene en ciertas situaciones de nuestra vida, mejor dicho, para tentarnos, ¿verdad? Pues la tentación es una incitación a hacer el pecado, ¿verdad? Es una incitación a hacer el pecado, a hacer lo contrario a lo que está en la palabra, en lo que Dios nos ha estipulado que es correcto, ¿verdad? Es una prueba de fidelidad, de nosotros mostrar nuestra fidelidad a Dios en los momentos de prueba, ¿verdad? Eso es lo que es la tentación. Son momentos donde tenemos hay una debilidad en nuestra vida, hay algo, ¿verdad? Y el enemigo la conoce y trae la tentación para que nosotros caigamos ante la tentación. Pero la tentación en ocasiones es impulsada por deseos internos, por deseos, ¿verdad? Que tenemos de lucha contra nuestra carne, contra lo que la Biblia llama el flesh, la carne, ¿verdad? Eso es básicamente, cuando nosotros estamos siendo tentados, hay un deseo en nuestra carne de sucumbir a esa tentación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? La tentación no es el pecado. Ahora, cuando nosotros cedemos, ¿verdad? A esa tentación y cometemos, ¿verdad? Por ejemplo, el pecado de codicia. Eso es un pecado, ¿verdad? Y el enemigo utiliza, la codicia es desear, ¿verdad? Otra cosa que un amigo tenga, una persona tiene, ¿verdad? Es codiciar lo ajeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy y viene la tentación de codicia, que el enemigo me dice, me presenta algo de yo tener o de yo querer lo que tiene esa persona y yo como que lo codicio y caigo y cedo a esa tentación, pues mire, ya yo caí en el pecado en ese entonces. Ahí fue que yo caí en el pecado. Pero esto es porque también hay una influencia del enemigo. O sea, la tentación viene, ¿verdad? Por influencia interna, que es nuestra carne, ¿verdad?
Y también viene por una influencia externa, que es el enemigo, Satanás, ese es el padre de toda mentira, que nos tienta para que nosotros caigamos a esa tentación. Ahora bien, esa influencia que viene por el enemigo, mire, viene para que tú te alejes del propósito de Dios, para que tú te alejes de lo que Dios ha creado o ha destinado para tu vida. Y quiero aclarar que si hay alguien que esté escuchando por primera vez y no cree realmente en que hay un enemigo, mire, nosotros tenemos un enemigo, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Dice que es contra huestes celestiales que están en las regiones celestes, ¿verdad? Y Satanás, que Dios lo lanzó de allá del cielo al abismo, ¿verdad? Por querer rebelarse contra él. Mira, ese es el que está trabajando en contra del propósito que Dios quiere para nuestra vida. Y ese es nuestro enemigo, ¿verdad? Y usted sabe, a veces usted tiene personas en su vida que son enemigos suyos, mire, que no quieren el bien para usted para nada. Están contrarios a lo que usted quiere hacer, ¿verdad? Pues esos son sus enemigos, ¿verdad? Pero mire, el enemigo mayor de los cristianos ese es Satanás, porque él quiere todo lo contrario a lo que el Señor tiene para su vida. Amén. Entonces tenemos este deseo, ¿verdad? Tenemos este deseo y lo queremos vencer, ¿verdad? Porque como cristianos queremos no caer en la tentación, porque cuando caemos en la tentación ya caímos en el pecado. La tentación puede venir de distintas maneras y llega para todo. Esto se da tanto para personas buenas como para personas malas. Esto en todos los ámbitos se da, mire, sea rico, sea pobre, en cualquier lugar, mire, la tentación está ahí siempre, está presente. ¿Ok? Pero mire, esto lo podemos ver mejor explicado también en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 14 al 15, porque mire lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire qué poderoso verse que nos da una aclaración, ¿verdad? De lo que es la tentación y cómo se da y el pecado, ¿verdad? Porque ya aquí entra una palabra nueva que nosotros no teníamos conocimiento, pero que es la concupiscencia, ¿verdad? Y yo quiero explicar lo que es la concupiscencia, porque unos se preguntarán, ¿qué es la concupiscencia, verdad? Y yo me preguntaba, ¿qué es la concupiscencia también? Pues mire, la concupiscencia es un deseo desenfrenado de hacer las cosas que van contrario a lo que Dios estipula en su palabra. Esos deseos que tenemos de hacer cosas como que nos llevan a pecar, esas cosas, la codicia, la avaricia, el afán diario de lo que uno va a tener, las riquezas y otros, entre otros, esos son las cosas que es la concupiscencia. ¿Y qué sucede? Que la carne utiliza la concupiscencia, ¿verdad? Porque la carne es, mire, nosotros vivimos en este cuerpo incorruptible, ¿verdad? Donde nosotros estamos batallando diariamente con la carne, ¿verdad? Pero entonces la carne utiliza o se deja llevar por la concupiscencia, que es ese deseo, ¿verdad? Y entonces por esa razón, cuando viene ese deseo y uno no está fuerte, firme en el Señor, entonces uno cede entonces a esa tentación y ya cayó en el pecado. Eso es lo que sucede. La concupiscencia son esos deseos internos, ¿verdad? De hacer lo incorrecto, ¿verdad? De hacer las cosas que están fuera de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, ya que usted tiene un poquito de conocimiento en esa parte, lo voy a llevar rapidito a lo que es Gálatas 5, porque lo tengo por aquí. En Gálatas 5, mire lo que dice en el versículo 16 al 17. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Eso nos dice Gálatas 5. O sea, que lo que nos está diciendo es que tenemos esta lucha contra la carne. La carne quiere hacer lo que es contra el espíritu y el espíritu quiere hacer lo que es contra la carne. El espíritu quiere hacer las cosas del Señor, pero la carne no quiere hacer las cosas del Señor. Así que nosotros tenemos que tratar de meternos en la palabra del Señor para que así podamos, vencer la tentación. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, vencer la tentación. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque, mire, Jesucristo
pasó por esto mismo. Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, mire, él fue tentado. Jesucristo no comenzó su ministerio, ¿verdad? Y después de un tiempo fue que fue tentado. Mire, antes de comenzar su ministerio, Jesucristo fue tentado. ¿Por qué él fue tentado? Mire, pues eso lo vamos a ver ahora, porque en el libro de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 4, ahí nos habla de lo que es lo que fue la tentación de Jesucristo. Ahí nos habla de cuando Satanás lo tentó en el desierto. Pero antes de eso, si usted va al capítulo anterior, que es el capítulo 3, Jesucristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Mire, en esos momentos cuando Juan el Bautista en el capítulo 3 estaba bautizando, ¿verdad? A todos los que venían, porque él estaba predicando acerca del que venía, acerca de Jesús que iba a venir y que él no iba a ser y que él no era digno de desatar su calzado y demás, ¿verdad? Pues en ese entonces él estaba bautizando en agua a las personas que venían, pero entonces Jesucristo se presenta en la escena y le dice a Juan el Bautista: necesito que me bautices, bautízame. Pero Juan el Bautista como que se le opone, en el sentido de que le dice: pero si yo tengo que ser bautizado por ti y tú me estás pidiendo a mí que yo te bautice. Pero Jesucristo le dice: deja eso, Juan, porque necesito que se cumpla la palabra. Y entonces ahí es que Juan el Bautista bautiza a Jesús, que lo bautizó en el agua del río Jordán, ¿verdad? Que ahí era que él estaba bautizando. Pero entonces, mire, ¿qué sucede? Ahí es que se da esta gran escena donde, mire, desciende la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí sale la voz, se escucha la voz del Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Mire qué clase de escena en ese momento, que Juan el Bautista está bautizando a Jesús en agua, ¿verdad? Y Jesús había venido para bautizar en espíritu, ¿verdad? Pero Juan el Bautista lo está bautizando a él, y de momento desciende el Espíritu Santo como paloma y se escucha la voz de su Padre Celestial: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Esa escena tan hermosa, tan preciosa en el capítulo 3, y luego en el capítulo 4 Jesús viene a ser tentado. Ahí en ese capítulo 3 es que se da el comienzo de lo que es el ministerio de Jesucristo. Se está dando en ese entonces. ¿Por qué? Porque él tenía que ser bautizado antes de comenzar el ministerio. Así que vamos a ir al capítulo 4, rapidito, de Mateo. Así que vamos a ir al capítulo 4, rapidito, de Mateo. Vamos a buscarlo aquí. Mire, el capítulo 4 de Mateos, en el versículo número 1, mire lo que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire lo que dice: fue llevado al desierto por el Espíritu. Lo que quiere decir es que Jesús no fue solo al desierto. Jesús no se llevó él mismo, ¿verdad? El diablo no lo llevó a él al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu. O sea que cuando nosotros pasamos desiertos en nuestra vida, mire, no es porque el diablo nos lleva al desierto, no es porque nosotros mismos decidimos: yo voy a ir al desierto, porque si fuera así, mire, nosotros diríamos: yo no quiero ningún desierto en mi vida. Pero lo que sucede es que Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu, porque Dios lo estaba preparando para el comienzo de su ministerio. Eso era lo que estaba haciendo el Señor en su vida, y nosotros, cuando decidimos entrar en pos de ese llamado, mire, van a venir desiertos a nuestra vida, pero es que no es que nosotros vamos directo al desierto, y no es que Satanás nos lleva al desierto. Pero Jesús, el Padre Celestial, nos hace pasar por esos procesos porque nos está preparando para lo que ha de venir en nuestro llamado. Eso es lo que está haciendo el Señor en tu vida. Y así que si tú estás pasando por algún desierto, mire, tenga seguro de que usted está ahí y el Señor está con usted también, porque usted no está solo en ese desierto. Amén. Así que mire lo que dice la palabra del Señor en el siguiente verso: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire lo que sucede. Ya él llevaba 40 días en el desierto
y ahí fue que vino la tentación. Ya llevaba esos 40 días y ahí fue que vino la tentación. Fíjense en esto que dice el versículo 1, que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, lo dijimos ya, ¿verdad? Pero entonces es que Satanás viene y lo tienta y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, le dice, si tú dices quién tú eres, si tú dices ser quien tú eres, llamarte Hijo de Dios, mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan y ahí y ya se te acaba el hambre y comes y sacias el hambre que tú tienes y puedes pasar más tiempo quizás en el desierto o puedes hacer otra cosa, pero sacias el hambre. Él está diciendo, mire, utiliza tu poder, utiliza lo que Dios te ha dado, lo que tú dices que tu Dios te ha dado para que entonces puedas vencer esa tentación. O sea que el Satanás lo está llevando a él, está tratando de inducir o de confundir mire, de persuadir de que mira, tú tienes poder para salir de esta tentación, tú no tienes que estar en este desierto aquí. Y mire, y el Satanás te va a decir eso muchas veces en tu vida. Satanás te va a decir y va a querer en el desierto que tú estás, te va a decir, mire, renuncia a eso, tú no tienes que pasar por este proceso. Eso es lo que él estaba diciendo a Jesús. Jesús, tú no tienes que estar pasando por este proceso. Luego de que tú eres bautizado por Juan y vas a comenzar tu ministerio, tu padre te trae aquí al desierto. ¿Para qué? ¿Para morir en el desierto? No. Satanás está tratando de convencer a Jesús de que él caiga en esa tentación y de que él desista del propósito del ministerio que Dios ha traído para su vida, por el cual él fue enviado aquí a la tierra. Amén. Mire, esto es algo grande porque Satanás conocía a Jesús. Satanás conoce la palabra del Señor. Mire, Satanás, y esto es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta en los puntos que les estoy dando ahora, ¿verdad? Punto número 1, Dios te lleva al desierto. Dios te lleva al desierto. Ese es el punto número 1, porque para comenzar tu ministerio, para comenzar tu llamado, Dios te va a preparar y te va a hacer pasar por procesos para que tú puedas cumplir ese llamado. Amén. Así que vamos a ir a lo que es el punto número 2. El punto número 2, mire, porque es que necesitamos entender esto para que nosotros podamos sobrellevar esas tentaciones, porque mire, el punto número 2, el tentador es Satanás. Él es el tentador y lo vamos a ver ahora, porque mire lo que dice el versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea que dijo el tentador. ¿Quién es el tentador? El tentador no es Dios. Dios no tienta a nadie y eso lo vamos a ver. Mire lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Usted no es tentado por Dios, porque Dios nunca es tentado y él no busca tentar a nadie. Dios no tienta a nadie. La tentación viene por el enemigo, que es Satanás. Ya lo vimos aquí, lo dice la palabra del Señor. Santiago 1:13. Y usted dirá, pero Dios, yo estoy en esta tentación aquí y entonces yo no tengo las fuerzas para salir de esta tentación y usted sucumbe a la tentación. Mire, pero no es porque Dios lo haya tentado, es porque el enemigo lo tentó y usted no tuvo las fuerzas suficientes, no tuvo la enseñanza en la palabra para poder salir de esa tentación. Porque cuando nosotros nos mantenemos sometidos a lo que es la palabra del Señor, miren, nosotros vamos a tener herramientas para poder batallar contra las tentaciones, vamos a tener maneras de poder contestar, porque mire, si usted llega a una tentación, si usted está en una tentación y usted no sabe cómo responder a esa tentación, pues mire, usted va a sucumbir a esa tentación porque no tiene las herramientas necesarias. Mire, y Satanás le estaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, mire, convierte esas piedras en pan para que entonces no tengas que pasar por este sufrimiento, ¿verdad? Y ese es el punto número 2, que Satanás es el tentador. Satanás es el tentador. Ahora vamos al punto número 3. Punto número 3. Si está escribiendo, tenga nota. Vamos a ir al punto número 3. Y vamos a ir rapidito aquí. Estoy buscando mi punto número 3, que no se me pierda. Hay que buscar versículos bíblicos que nosotros podamos utilizar para combatir lo que es
la tentación del enemigo. Hay que buscar versículos bíblicos. ¿Por qué hay que buscar versículos bíblicos? Mire, necesitamos buscar versículos bíblicos porque Jesús los utilizó. Mire lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Cuando Satanás le dice a él, mire lo que respondió Jesús en el versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús utilizó la palabra del Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿qué me da a decir esto a mí? Que yo necesito, ante la tentación, yo necesito utilizar la palabra del Señor para poder combatir esa tentación. De otra manera, no voy a tener forma alguna de salir de esa tentación. De otra manera, voy a caer en la tentación si no tengo las herramientas para yo combatir esa tentación. O de otra manera, yo lo que voy a hacer es que llega la tentación, no sé qué hacer, cedí a la tentación, mire, y caí en el pecado. Y después tengo que proceder a arrepentimiento porque cedí al pecado. Pero cuando nosotros hacemos de la palabra del Señor, mire, nuestra guía, hacemos de la palabra del Señor que sea nuestro escudo y la estudiamos diariamente, miren, nosotros vamos a encontrar que vamos a poder vencer esas tentaciones porque vamos a tener versículos en la palabra del Señor que nosotros vamos a poder utilizar para contrarrestar la tentación que nos está trayendo el enemigo. Mire, punto número 3, no se ponga a discutir con el enemigo. No discuta con el enemigo. Ya una vez usted comienza a discutir con el enemigo Satanás, mire, usted lo que va a hacer es que ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a perder, porque el enemigo, mire, lo ha estudiado tanto. El enemigo en su despertar, en su descansar, ya sabe cuál es su debilidad, ya sabe qué es lo que usted hace bien, qué es lo que usted hace mal. El enemigo lo ha estudiado tanto y cuando usted se pone a pelear con el enemigo es como si usted le estuviera dando un lugar al enemigo, le estuviera dando un cierto tipo de valor. Mire, y Satanás no tiene ningún tipo de valor. Él fue derrotado en la cruz del Calvario. No tenemos que perder tiempo con él para estar peleando y argumentando, ¿verdad? Nosotros no podemos perder tiempo. Mire lo que dice por 2 Corintios 10, versículo 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que dice 2 Corintios. O sea que, mire, tenemos la palabra del Señor que es poderosa, que nuestras armas, mire, no son carnales. Nosotros tenemos una lucha, ¿verdad? Que no es contra carne ni sangre, lo dijo anteriormente. Nuestras armas no pueden ser carnales tampoco para luchar contra eso. Que tenemos la palabra del Señor, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire, ahí en las regiones celestes, ahí arriba, que se están dando una batalla espiritual que nosotros no vemos. Y no porque usted no la vea, no significa que no esté sucediendo esa batalla. Mire, eso está sucediendo. Y para que nosotros podamos derribar esas murallas, para que nosotros podamos derribar esa fortaleza, mire, necesitamos la palabra del Señor, necesitamos nosotros que, mire, conocernos esa palabra de arriba abajo, donde cuando venga la tentación, mire, y ahí viene esa tentación y nosotros tengamos para contrarrestar con la palabra del Señor. Yo no le puedo decir a usted, oye, pastor, pues entonces deme versículos de la palabra del Señor para contrarrestar la tentación. No, porque si le doy versículos, usted va a utilizar esos mismos versículos, pero usted debe buscar en la palabra del Señor versículos que le ayuden a usted, que funcionen para usted, para que usted pueda derribar esas tentaciones, porque usted puede tener una tentación con la codicia, usted puede tener una tentación con deseos sexuales, usted puede tener una tentación con el dinero, y usted necesita meterse en la palabra del Señor y buscar en la palabra del Señor los versículos que ayudan y se aplican a su vida para que usted pueda vencer esta tentación. No se la podemos poner fácil, yo no se la voy a poner fácil ahí. Mire, estos son los versículos, utilice esto. Usted debe hacer ese tiempo con el Señor. Usted debe, mire, ir de rodillas. Usted debe ir a la presencia del Señor en oración, en la lectura de la palabra, para que el Señor, mire, le dé espiritualmente las fuerzas necesarias y le dé de la palabra del Señor. Resaltan esos versículos para que usted pueda vencer esa tentación. Si usted tiene
tentaciones o usted es débil en el área financiera, pues mire, busque versículos en la palabra del Señor que me ayuden a mí en el área financiera. Si usted tiene problemas con gossiping, como en español se dice chismes, pues mire, usted busque en la palabra versículos que hablen acerca del chisme. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del chisme? Si es acerca de la codicia, ¿qué es lo que dice acerca de la codicia? Si es acerca de estar mintiendo, pues usted busque en la palabra lo que la Biblia habla acerca de estar mintiendo y usted se va haciendo, mire, usted se va haciendo de su armadura para que usted pueda batallar contra las artimañas del enemigo, ¿verdad? Amén. Mire, lo otro que tiene que hacer, esté alerta, porque mire, Jesús venció al enemigo en esa primera tentación, ¿verdad? Él lo venció. Pero el enemigo no dijo, no desistió. El enemigo vino otra vez. Y así que vamos a ver lo que sale en el versículo, lo que dice en el versículo número 5. Mire, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire, si es tan inteligente el enemigo o si es tan, tiene muchas artimañas, que mire, hasta la misma palabra del Señor se la conoce y le dice, escrito está, ¿verdad? Escrito está. ¿Y por qué él dice eso? Mire, eso lo podemos ver rapidito aquí, porque en el Salmo 91, 11, 12 dice, y por ahí también en el Salmo 91, 11, mire, perdóneme que me confundí aquí, dice eso mismo, que él, el enemigo, que Dios va a mandar sus ángeles para que mire, te puedan llevar en sus manos y en sus alas para que usted no se haga daño. Mire, vamos a buscarlo aquí, Salmo 91, 11, rapidito, porque es que, mire, yo dije, mire, es que este Satanás es más atrevido. Yo dije, este Satanás es atrevido, se las conoce todas. Y esto, Salmo 91 nos habla, morando bajo la sombra del omnipotente. De eso es lo que nos habla el Salmo 91, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, ¿verdad? Pero mire, de esa parte de ese versículo, de ese capítulo, mire, Satanás decide coger el versículo 11 y el versículo 12 y sacarlo. Mire, es que es tramposo. Mire, sacó ese versículo totalmente fuera de contexto. Lo sacó de contexto y se lo quiso presentar a Jesús como que, mire, si tú haces esto, el Señor te va a salvar. Mire, si Él le dice, si tú cedes a esta tentación y me dice, y tú te tiras, mira, y tú te tiras de ahí, del monte más alto, del pináculo del templo, y tú te tiras, mire, no te preocupes que los ángeles te van a ir a recoger en sus alas, en sus manos, y tú vas a estar bien y no te va a suceder nada. Pero, ¿qué es lo que si Jesús decide caer ante esa tentación, él lo que hace está tentando a Dios también en ese momento, porque dice, bueno, Dios, dice tu palabra esto, yo me voy a tirar y tus ángeles me van a recoger. No, mire, y mire lo que quiso hacer el enemigo, quiso ponerle ese versículo fuera de contexto a Jesús para que Jesús viniera y se tirara desde el templo. Mire, y definitivamente, mire, versículo 11 es que, mire, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mire, pero está totalmente fuera de contexto porque aquí está hablando de que nosotros nos refugiamos al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Que cuando vienen situaciones a nuestra vida, nosotros podemos encontrar socorro en el Señor, en nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos está hablando. Y que si fallamos, mire, el Señor está ahí para levantarnos. Pero no está diciendo, tienta a Dios, haz lo malo y Dios te va a librar de lo malo. Eso no es lo que te está diciendo. Y bien Jesús pudo haber cedido a esta tentación. Él pudo haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Él pudo haber dicho, yo de segurito me puedo tirar de aquí y como yo tengo poder y como yo soy el Hijo de Dios, yo puedo fácilmente, mire, hacer como los gatos, tener más de 4 o 5 vidas y voy a caer de pie y voy a seguir caminando, ¿verdad? Y entonces lo que puedo hacer es, y después de eso, me presento al pueblo y digo, mira, yo, el Hijo de Dios, llegué, ¿verdad? Y podría tener un montón de gente a su alrededor que le pudiera seguir porque vieron
vieron el espectáculo que él hizo, ¿verdad? De tirarse desde allá arriba y quedar de pie. Y la gente va a quedar asombrada. Wow, de verdad que ese es el Hijo de Dios. Podía tener una multitud, pueblos enteros siguiéndole por lo que él hizo, ¿verdad? Pero eso no era lo que Dios quería. Eso no era lo que Dios quería. El propósito de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? No era ese, ¿verdad? Pero el enemigo lo estaba tentando de esa manera. Mira que tramposo el enemigo que saca ese versículo fuera de contexto, ¿verdad? Y entonces, pero me gusta lo que Jesús le contesta, porque Jesús no le contesta nada más y nada menos que, vamos otra vez a Mateo, que lo saque de aquí. Vamos a Mateo. Jesús le contesta otra vez con la palabra del Señor, y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo cada vez que el enemigo, mire, nos tienta a contestarle con la palabra del Señor, ¿verdad? En el versículo 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hace Jesús? Mire, Jesús no hace nada diferente, ¿verdad? Cuando Jesús viene a la tentación, Jesús viene con un plan. Él ya tiene un plan. Y cuando nosotros tenemos un plan, mire, nosotros nos mantenemos en ese plan, ¿verdad? Mire, Jesús le contestó, escrito está, no tentarás a tu Dios. Está escrito. Él no fue y dijo, ay, ahora tengo esta tentación, déjame ver con qué otra cosa yo puedo venir. No, él siguió su plan. Mire, él siguió fielmente ese plan. Él dijo, yo me voy a mantener firme y voy a acudir a mi Padre, que él fue el que me envió, y voy a contestar con la verdad, la palabra del Señor. Y eso fue lo que él hizo. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Ante la tentación, mire, contestar de vuelta. No es huir de la tentación, porque nosotros no huimos de la tentación. Cuando usted huye de la tentación, usted está haciendo lo incorrecto. Mire, usted enfrenta la tentación, mire, con la palabra del Señor, batallando con la palabra del Señor. Mire, el enemigo le pone la tentación y usted le contesta, y él viene y le tira otra y usted le contesta con la palabra, porque esa es la manera de que usted va a vencer al enemigo, con la palabra del Señor, refugiándose en la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que eso fue lo que hizo Jesús. Él no tuvo que hacer otro plan. Él siguió el plan que él tenía desde el principio, que era seguir la palabra del Señor, responder con la verdad. Próximo punto. Toda oferta es una mentira. Toda oferta, toda tentación que hace el enemigo Satanás es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Pues porque él es el padre de mentira. Lo dice Juan 8:44. Satanás es mentiroso y es el padre de mentira. Usted puede leer el versículo. De él no sale nada bueno. De Satanás no sale nada bueno. Y mire, y no espere que Satanás se la vaya a poner fácil tampoco cuando le dé las tentaciones, porque van a ser duras. Pero de esa manera usted reconoce que toda oferta, toda tentación que viene de Satanás es mentira. Nada de lo que esté diciendo él le va a hacer bien a usted. Quizá podrá tener un efecto inmediato de que usted, wow, eso fue bueno, pero eso fue un cumplimiento de un deseo inmediato. Luego a la larga eso va a ser una trampa, y eso es lo que hace el enemigo. Él te quiere hacer que tú satisfagas un deseo momentáneo en tu vida para que luego tú estés por el piso, ¿verdad? Para que luego tú estés derrotado. Tenga cuidado con eso, porque toda oferta de Satanás, toda tentación que le presenta es mentira. Así que ese es el próximo punto. Toda tentación es mentira. Siguiente punto. Cree un muro de defensa. Debemos crear un muro de defensa. ¿Por qué debemos crear un muro de defensa? Porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Mire, vamos al versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y les mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Pero mire lo que le respondió Jesús. Mire lo que le respondió Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Amén. Mire, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue nuevamente contestarle a él con la palabra del Señor. Mire, él lo venció en la primera tentación. Jesús vuelve y lo vence en la segunda tentación. ¿Y cómo lo vence? Utilizando la palabra del Señor. Y cuando viene la tercera tentación, mire,
Jesús vuelve otra vez, mire, a la palabra del Señor. Eso fue lo que hizo Jesús. El enemigo no desistió, mire, por eso es que el enemigo, él no se cansa, él está siempre planificando, él está siempre, mire, ahí buscando la manera para hacernos caer a nosotros. Así que el enemigo, él sigue ahí y ahí intentando que nosotros caigamos. Mire, no caíste de esta manera, pudiste vencer, pero mire, no, usted no se dé por vencido. Usted no diga, ay, ya vencí la tentación y usted esté relax. No haga eso. Usted esté alerta porque él va a venir otra vez para hacer que usted trate de caer o para que usted sea tentado. Mire, esto que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor es nuestra arma poderosa contra esas artimañas del enemigo, ¿verdad? Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer de esta palabra? Tenemos que utilizarla como nuestra armadura, ¿verdad? Tenemos que utilizarla como un muro de retención. ¿Usted sabe lo que es un muro de retención? Mire, un muro de retención es lo que utilizan cuando se hace construcción, ¿verdad? Cuando hay construcciones que son bajas y elevadas, ¿verdad? Por ejemplo, hacen una casa en la montaña, ¿verdad? Y le hacen un muro de retención para que entonces todo ese terreno no ceda, ¿verdad? Y ese muro lo que hace es aguantar que ese terreno en algún momento dado por muchas lluvias y cosas así, pues pueda ceder. Eso es lo que le conocemos como un muro de retención. En inglés se conoce como un retaining wall, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, que esta palabra del Señor se convierta en ese muro de retención. ¿Y cómo nosotros hacemos ese muro de retención? Pues mire, cuando usted utiliza los versos de la Biblia, cada verso en la Biblia que usted analiza, que usted estudia para combatir las artimañas del enemigo, cada verso se va convirtiendo en parte de ese muro, cada verso. Y cada verso va haciendo el muro hasta que yo completo ese muro de retención, ¿verdad? Que cuando viene la artimaña del enemigo, ya yo tengo eso en mi vida y ese muro me va a proteger porque la palabra del Señor es mi escudo y es mi fortaleza, ¿verdad? Es el arma que tengo poderosa para batallar contra esas artimañas del enemigo. Ya yo edifiqué mi muro de retención, así que el enemigo no va a poder venir contra mí. Él podrá venir a tentarme porque la tentación va a estar siempre, pero yo no voy a sucumbir a la tentación entonces porque ya yo creé esa barrera, porque ya yo creé ese muro de retención y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Eso fue lo que pasó Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo pasó la tentación porque él estaba comenzando su ministerio y Dios lo llevó al desierto, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo porque estaba siendo preparado para comenzar su ministerio. Y si tú estás a punto de comenzar un ministerio o a comenzar tu llamado, mire, el Señor te va a pasar por el desierto, pero asegúrate de que en el desierto, cuando seas tentado, tengas la palabra del Señor como tu muro de retención para que la puedas utilizar contra las artimañas del enemigo, porque las artimañas del enemigo, mire, son fuertes, pero más fuerte es la palabra del Señor en nuestra vida, más fuerte es Dios en nuestra vida, porque la palabra del Señor dice que Él va delante de nosotros, ¿verdad? Peleando por nosotros. Nosotros batallamos, pero vamos con el poderoso gigante. Mire, ¿se acuerda cuando vino el gigante Goliat contra el pueblo de Israel a querer batallar, ¿verdad? Y David le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre poderoso de Jesús. Así dígale usted al enemigo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre poderoso de Jesús, el todopoderoso, el Dios de Israel, al que tú has tentado en este momento, y yo te voy a derrotar y yo te voy a vencer. Y usted utiliza esa palabra del Señor y usted va a ver cómo usted va a salir victorioso de esas tentaciones. Amén. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial, Señor. Padre, en esta hora, Señor amado, en esta hora, Señor, si hay alguna persona, Señor, si hay alguna vida, Señor amado, que esté, Padre, pasando por estos procesos, Señor amado, que esté a punto, Señor, de caer en la tentación, Señor amado, mira que esta palabra, que esto que hemos estudiado hoy sirva de herramienta para su vida, Señor. Que esto que nosotros hemos estudiado hoy sea su escudo, sea su muro de retención, Señor Padre. Si usted que está aquí con nosotros en esta hora, si usted que nos está viendo a través online, mire, le pedimos al Señor que el Señor le dé la fuerza, Señor, que el Señor le dé la sabiduría para que usted pueda vencer toda tentación, para que usted pueda utilizar la palabra del Señor como el recurso inmediato para batallar todas estas tentaciones, porque las tentaciones van a estar ahí, pero nosotros tenemos el poder de no sucumbir a la
tentación, Señor. Abre los corazones, Padre, abre las mentes, Padre, que haya una claridad espiritual, Señor amado, en esta hora, para que cada persona, Señor amado, pueda comprender esta lectura, Señor Padre Santo, pueda comprender esta palabra, Señor, y ellos puedan hacer de esto su escudo y su muro de retención, Señor Padre. En el nombre poderoso de Jesús, si hay alguna persona que esté en medio de nosotros en esta hora, que diga, yo estoy solo en esto, yo estoy solo y no encuentro a nadie con quien yo pueda batallar o que yo pueda utilizar en mi vida como refuerzo, pues mire, usted no está solo. Dios está con usted. Y si usted no le ha dado la oportunidad al Señor de ser el dueño y Señor de su vida, yo le invito a que en esta hora usted haga ese compromiso. Que usted haga ese compromiso. Mire, es tan sencillo. Solo tenemos que decir, repita esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy un pecador, reconozco que he fallado, pero hoy yo te reconozco, Señor, como mi Señor y Salvador. Quiero que perdones mis pecados, quiero que perdones mi vida y quiero que hoy mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y hoy yo quiero pasar a una mejor vida contigo, Señor Padre Santo. Quiero que tú estés conmigo en mis batallas y en mis decisiones diarias, Señor Padre. Mire, si usted oró esa oración, si usted repitió esa oración, yo creo que usted ha nacido de nuevo, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y ya usted no está solo. El Espíritu Santo está con usted, porque la palabra del Señor dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en nosotros. Así que ya no hay más temor, ya no hay más dolor, ya no hay más por qué temerle al enemigo. Ahora ese mismo Espíritu está en usted y usted va a poder vencer toda tentación con la palabra del Señor. Amén. Así que lo bendigo. Que Jehová te guarde, que Jehová te cuide, que Jehová levante su rostro sobre ti, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia y que Él ponga en ti la paz. Hasta luego y que tengan un hermoso día.